¿Qué tal, hermanos? Es un placer, es una bendición el poder estar aquí nuevamente con ustedes compartiendo el mensaje de la palabra. Le mando un fuerte abrazo a todos los hermanos que integran las distintas localidades y que juntos formamos el cuerpo de Cristo. Doy gracias por este medio porque a pesar de que estamos viviendo tiempos complicados en los que no podemos estar juntos de manera presencial, tenemos una alternativa para que podamos seguir edificándonos los unos a los otros. Espero que en todo este tiempo el Señor siga siendo su roca fuerte, hermanos. Antes de que iniciemos con el mensaje, quisiera pedirles me acompañaran en una oración para pedirle a Dios que el mensaje que tuvo a bien el compartirme llegue de manera plena a todos y cada uno de sus corazones, hermanos. Vamos a orar. Padre, en este momento te doy gracias, Señor, porque nuevamente pones a nuestra disposición tu palabra. Atiende, Señor, a la necesidad de cada uno de mis hermanos. No permitas que mis palabras, que mi vocabulario, que mi intelecto suponga un filtro, Señor, al mensaje que tú ya tienes preparado para tus hijos. Dame la capacidad, Señor, de poder hablar tu palabra como tú quieres que sea expresada. Te pido, Señor, que en cada corazón, en cada mente, que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje, tú traigas paz, Señor. Tú traigas un gozo, Señor, de modo que cualquier distracción, que cualquier preocupación, Señor, sea puesta a un lado. Que podamos, Señor, comer de ti, que podamos experimentarte de una manera viva, Señor, y que sea para gloria de tu nombre este momento, Padre. Gracias. Amén. Bueno, hermanos, este mensaje lleva por título Cuidador de enfermos y quiero iniciar a manera de introducción con la siguiente cita que está en Mateo 25, del 35 al 40. Se los voy a leer. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este es un fragmento de un mensaje que Jesús le daba a toda la gente que lo escuchaba. Y quiero que reflexionemos un poquito sobre todo esto que enlista, porque sin duda alguna son varias situaciones muy adversas por las cuales pues todos nos podemos encontrar, ¿no? Todos podemos vernos en una situación como esta. Yo creo que muchos han pasado por algunas de estas situaciones y no estamos exentos de poder atravesarlas, incluso poner un pie en la cárcel. No estamos exentos, hermanos. Pero yo creo que aquella por la cual todos, sin excepción, hemos atravesado es la enfermedad. Aun cuando nosotros no tengamos un recuerdo muy vívido, en algún momento de nuestra vida hemos necesitado que alguien nos cuide. Aún de bebés, los recién nacidos necesitan a alguien que esté al pendiente de ellos. Y esto, a pesar de que en el resto de su vida no lo recuerden, es algo que sucedió. Necesitamos de alguien que nos cuide, de alguien que nos ayude
a estar nuevamente sanos. Nosotros sabemos que el médico de médicos es Dios. En Él está puesta nuestra esperanza de ser restaurados en nuestra salud. Y nosotros sabemos que la enfermedad sin duda es un proceso. El estar enfermo es un proceso en el cual nosotros debemos saber que Dios en su voluntad y amor hacia nosotros tiene todo bajo control. Ahora, ¿quiénes son estos cuidadores que se mencionan en Mateo 25:35 que cuidaron al enfermo? Digamos, una de las expresiones del amor de Dios hacia nosotros durante la enfermedad es que por lo regular hay alguien que cuide de nosotros. Porque no es que estemos enfermos y de repente ya estamos restaurados. Es, como les decía, un proceso en el que dependiendo de la complejidad de nuestro padecimiento, podemos llegar a necesitar la ayuda de alguien, hasta el punto de no poder valernos por nosotros mismos. Es, digamos, en esta escala en la que se va haciendo cada vez más evidente el cuidado que necesitamos. Ahora, el tipo de cuidadores que Dios requiere es aquellos que hagan esta labor sin el afán de recibir un reconocimiento, una remuneración, sino que en su anhelo únicamente, en su pensamiento esté únicamente el anhelo de ver la restauración de la persona que está padeciendo. Ahora, ¿cómo nos habilita Dios para ser unos genuinos cuidadores que le agraden a Él? Vamos a leer 1 Corintios 13, del 4 al 6. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Terminé leyendo hasta el versículo 8, perdón, me extendí un poquito, pero era necesario. Así que cualquier persona que tenga el amor de Dios en su corazón, que cuide de alguien, agrada sin dudar a Dios. Debemos recordar que Dios nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Vamos a leer Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es necesario que nosotros veamos que yo puedo tener un apoyo desinteresado bajo mis valores hacia los demás. Y decir, es que yo estoy cuidando a alguien de una manera desinteresada, yo no busco que me paguen, yo no busco que me lo reconozcan. Pero en todo eso hay un reconocimiento implícito y es el nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo fieles a nuestros valores, a nuestro marco de conducta personal. Entonces,
Si hay una persona que no encaje en estos valores que nosotros tenemos, en esta conducta que nosotros aplicamos, va a ser ahí sí un poquito difícil que nosotros accedamos a cuidar a esta persona. Y como nosotros leíamos, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús hace énfasis en que el prójimo no solo es la persona a la cual nosotros amamos, y tampoco es únicamente la persona que nos haya dañado, sino que es cualquier persona. Aún la gente que esté buscando nuestro mal, que nos esté agraviando. No que lo haya hecho en el pasado, sino que lo siga haciendo. También ese es nuestro prójimo. Y ahí es donde, por lo regular, si nosotros únicamente vemos nuestra conducta, nuestros valores, este tipo de gente ya no entraría definitivamente. Aquellos que buscan constantemente nuestro daño. Y aún así el Señor nos manda a que veamos por esas personas también. Vamos a leer, porque si bien en la palabra no hay muchos ejemplos de cuidadores de enfermos de una manera explícita, sí está inmerso su proceder, el proceder que el Señor avala en varios pasajes bíblicos, y vamos a leer uno de ellos que está en Lucas 10 del 25 al 37. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle al Señor Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor Jesús le respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el que se le acercó, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, un hombre seguramente judío, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, también judío, por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces vemos que más allá de toda la enseñanza muy profunda que dejan estos versículos en cuanto a lo que pudiesen representar, vemos que nuestro prójimo no es solamente aquel por quien nosotros experimentemos simpatía, ¿no? Por quien tengamos un vínculo sanguíneo, aún por quien procure nuestro bien, como nosotros lo vemos aquí claramente con la cuestión de que sean del pueblo de Israel, que sean judíos y que por otra parte tengamos gente de otras regiones como de Samaria, ¿no? Otra de las cosas que aquí me llaman muchísimo la atención es qué tan descriptivo es el Señor Jesús
en todas las palabras que emplea en esta parábola. El Señor Jesús no solo se limitó a decir que alguien de Samaria sí lo cuidó, que un samaritano sí lo cuidó. No, Él nos da toda una serie de actos que el samaritano hace. En los demás nada más dice que lo vieron y se fueron, pero en el samaritano no solo dice que lo cuidó, que veló por él, no, nos da toda una serie de características que sin duda alguna los cuidadores que agradan a Dios realizan. Y nosotros podemos ver que primeramente el samaritano dispuso de su tiempo. ¿Por qué? Porque él iba de camino, él se detuvo. Él vio la condición en la que estaba este señor. Entonces, número uno, el cuidador dispone de su tiempo. Antepone la necesidad del enfermo a las actividades o al itinerario, a su agenda. Número dos, nosotros vimos que el samaritano también pone de sus cosas, de todo lo que él llevaba, de las vendas, de los ungüentos, del vino que él llevaba, él lo da para que el enfermo pueda ser tratado. Entonces, el cuidador también pone de sus recursos materiales. Ahora, nosotros vimos que él hace un esfuerzo, levanta al enfermo y lo pone en su cabalgadura. Nosotros no sabemos si el samaritano todavía tuvo espacio para que él también pudiera ir a caballo o si le cedió todo el espacio al necesitado. Entonces vemos que el cuidador también sacrifica su comodidad con tal de brindar ese cuidado. Y más todavía, nosotros vemos que él estuvo brindando todavía más de su tiempo. Él estuvo con este enfermo todo lo que restaba del día, hasta el día siguiente. Él seguramente tuvo esta otra característica que se llama abnegación. Él estuvo pegado a él, viendo cómo es que iba respondiendo a los cuidados que él le había hecho. Y vemos que un cuidador incluso pone de sus mismos recursos económicos, porque al día siguiente él todavía deja dinero con el mesonero, lo deja a cargo de alguien, viendo que a lo mejor él tenía otras cuestiones que hacer o que lo que él podía hacer ya había llegado a su límite, lo deja en manos de alguien que lo puede seguir cuidando. Y lo deja con una promesa de decirle, si tú llegas a gastar más, yo voy a regresar y te voy a pagar todo lo que sea necesario. Quiere decir que todavía iba a disponer más de su tiempo, más de sus recursos en regresar a ver cuál había sido el desenlace de esta enfermedad. Y es que el verdadero cuidador, hermanos, es aquel que permanece pegado el mayor tiempo posible, si es posible, no se despega de él absolutamente nada hasta que la enfermedad cese o se tenga un desenlace. Ese es el tipo de cuidador que agrada al Señor. Nosotros pudiéramos decir, bueno, es que el samaritano seguramente era rico, ¿no? O sea, andaba en caballo, tenía recursos, tenía dinero, él no tenía ningún problema. Y es que no siempre, hermanos, el cuidador va a disponer de, ahora sí que todo en charola de plata para poder desempeñar ese cuidado. Nosotros debemos ver que el cuidador siempre va a enfrentar numerosas adversidades. Y aquí quisiera que todos reflexionáramos un poco y viéramos que casi no lo tomamos en consideración, hermanos. Cuando hay alguien enfermo,
Si preguntamos por esta persona, oramos por esta persona, tratamos de estar en comunicación para saber el estado, cómo va evolucionando esta persona. Pero rara vez nuestra atención es igual de constante hacia quien lo está cuidando, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, el que está sufriendo es el enfermo. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Cuando hay un sismo, nosotros sabemos que hay un epicentro. El epicentro es el lugar exacto en el cual se produjo ese movimiento en el suelo y produce una onda. Nosotros sabemos que esta onda, conforme más se va alejando de ese epicentro, el movimiento que produce va siendo más leve, hasta el punto en el que ya es imperceptible. Por consiguiente, mientras más cerca del epicentro se encuentre alguien, más fuerte va a sentir los efectos del sismo. Cuando hay alguien enfermo, nosotros vamos a ver que esa persona es ese epicentro. Y que si bien es la persona que nosotros pudiéramos decir que está padeciendo más, no significa que es la única que esté atravesando por prueba. Los que están inmediatamente al lado de él son las personas que pudiéramos decir que sienten el temblor más fuerte. Y así conforme van alejándose, van percibiendo la prueba en una menor intensidad. Pero hay prueba, hermanos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tuviera, que yo viviera, no sé, con mis hermanos y mi madre y padre, ¿no? No es lo mismo que yo tuviera enfermo a mi hermano que tener enfermo a lo mejor a mi primo que ya vive en otra casa, o tener enfermo a un conocido que incluso vive en otro estado, o a alguien que yo me entere que está enfermo al otro lado del mundo, de quien yo no tengo casi absolutamente información. Nosotros debemos ver que quienes están al lado de este enfermo y que seguramente están siendo esos cuidadores, también están atravesando una prueba difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque seguramente ellos tienen que poner primero el bienestar de esta persona que está padeciendo, aún por encima de sus propias necesidades. Y es donde yo les digo que desafortunadamente se tienen muy pocas consideraciones con los cuidadores. Y el Señor ponía en mí este mensaje para que reflexionáramos sobre eso. Supongamos alguien que no está tan cerca del enfermo. Puede hacer una llamada telefónica, preguntar por el enfermo, orar por este. Pero él no es quien tiene que servir esa sopa. Él no es quien tiene que bañar al enfermo. Él no es quien tiene que estar pendiente del reloj para ver si ya toca la medicina. Porque, como les decía, dependiendo del padecimiento, hay ocasiones en las que el mismo enfermo no puede estar ni siquiera consciente de qué hora es, a qué hora le toca la pastilla. Y ahí es donde el cuidador tiene que estar al pendiente, tiene que estar, si este cuidador hacía qué hacer, lo tiene que seguir haciendo y de cualquier forma hacerse cargo del enfermo. Si este cuidador tenía que salir a buscar la provisión, lo tiene que seguir haciendo y aún así preocuparse por el enfermo, ver que todo esté bien. Y son ellos los que desafortunadamente también reciben mucho de, de este egoísmo y de esta falta de gratitud que muchas veces los enfermos expresan. A estos cuidadores son a los que a veces esta sopa se les termina aventando, a los que se les termina reprochando de la misma enfermedad, a los que se les termina exigiendo
la razón del por qué están así. Cuando ellos sacrifican su sueño, sacrifican su mismo cuidado personal, con tal de que el enfermo sí esté limpio, con tal de que el enfermo duerma bien, ahí lo están velando, con tal de que el enfermo sí coma, ellos sacrifican su hora de comer. Y es algo por lo cual nosotros muy pocas veces nos preocupamos. Sí, hay alguien que está padeciendo, pero el que le está cuidando, hermanos, a veces hasta termina también enfermándose a causa de todos esos cuidados que tiene que hacer. Y nosotros también tenemos que ver que ellos están atravesando una prueba muy difícil. Como les decía, el cuidador de entrada va a tener el mismo tiempo igual de prueba que el enfermo o incluso más. Porque cuando este enfermo ya se recupere, va a empezar a rehabilitarse hasta el punto en el que esté bien. Y todos vamos a decir, gloria a Dios, qué bueno que estás bien. Eso es bueno, hermano. Pero al cuidador no se le tiene consideración. Porque él no es que diga, bueno, ya te terminé de cuidar, voy a tomarme unos días de descanso. No, tiene que seguir haciendo sus labores. Decimos, ya habrá tiempo de descansar. Muy pocas ocasiones, hermanos, este cuidador recibe incluso un abrazo por parte de los hermanos. Nos gozamos todos, porque el cuidador también se goza, obviamente, cuando su enfermo se recupera, cuando el Señor restaura la salud, hay gozo, por supuesto, pero ahí están los efectos de todo ese cuidado que él tuvo que hacer. Ahora, también está la otra vertiente, hermanos, cuando desafortunadamente no se obtiene lo que se buscaba por parte de estos cuidadores. Vamos a leer el ejemplo que nos da la Biblia de María, Marta y Lázaro. Está en Juan 11. Vamos a leer primero los versículos del 1 al 3. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Ahora vamos a leer de los versículos 20 al 44. Dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahí vemos cuál fue el desenlace de esta enfermedad. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí,
no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El cuidador de enfermos atraviesa por un proceso. En primera instancia está el desierto, que supone todo este proceso de cuidados. Este desierto tendrá un desenlace, que puede ser la restauración o también puede ser la obtención de un resultado adverso. Y posteriormente está el cómo se va a asimilar este resultado. Yo le llamo promesa. Nosotros vemos aquí que tanto María como Marta, hermanas de Lázaro, lo habían estado cuidando porque él había caído enfermo. No se nos detalla exactamente qué enfermedad o cuánta duración tuvo este proceso, este desierto. Ellas en algún momento, al ver que la situación no mejoraba, mandaron un mensajero para que contactara a Jesús, porque ellas sabían que estaba cerca, eh, para expresarle que lo necesitaban. Ellas habían ya estado en este proceso cuidando seguramente de Lázaro, y ese cuidado era tal que ellas decidieron permanecer todavía con Lázaro y enviar nada más un mensajero al Señor Jesús. Ellas siguieron cuidando a Lázaro. Nosotros tenemos que ver que en la palabra, en todos estos pasajes donde Jesús sana enfermos, hay muchos casos en los que Jesús no tiene un contacto físico con los enfermos, sino que tiene un contacto con los cuidadores de estos enfermos. Y es precisamente a través de la fe de estos cuidadores que los enfermos fueron sanos, fueron sanados. Entonces nosotros vemos que Jesús, que Dios sí está al pendiente, sí sustenta, sí tiene un trato especial con todos estos cuidadores de enfermos, aun cuando no se les mencione de una manera explícita en la palabra. Nosotros podemos leer en estos versículos que desafortunadamente Lázaro había terminado su proceso en muerte. Tanto María como Marta estaban atravesando un valle de profunda tristeza, pues su peor temor se había materializado, ¿no? El tener que ver a su hermano muerto. Y ambas, cuando tienen un primer encuentro con el Señor, le reprochan precisamente este desenlace. Ellas ya habían atravesado ese desierto y estaban en este desenlace.
estaban en este proceso de ver qué habían obtenido en cuanto a su promesa. A ambas se les hace la invitación por parte de Jesús a creer, a creer. Esto es algo que en un primer momento no las satisface, las deja desconcertadas. Y es que cuando un cuidador de enfermo ve que una de dos, o la situación empeora, se tiene una cuestión en la que ya no se obtuvo lo que se buscaba, al grado en el que a lo mejor pueda haber un deceso de por medio, hay un sentimiento de derrota, hay un sentimiento de despojo, eh, hay un sentimiento de que todo lo que se hizo no valió absolutamente para nada. Pero esto debemos ver, hermanos, que es el enemigo tratando de sembrar desánimo, de sembrar amargura en estos cuidadores. Nosotros si pudiéramos ver esto, los cuidados, como actos eh, que, que, que tienen realmente un impacto, humanamente diríamos, es que sí se curó la persona, ¿no? Pero espiritualmente, hermanos, el solo hecho de cuidar, ese es el fruto. Ese es el resultado que Dios espera. El cuidado, el estar ahí. Esa sopa que se sirve, esa pastilla que se recuerda que se tiene que dar en cierto momento. La sensación de frialdad en los pies cuando uno está esperando en una sala de hospital a ver qué dicen. Ese, hermano, es el fruto. Y el enemigo quiere que uno lo vea como carga, como pesar cuando las cosas no van bien. ¿Qué, qué es lo que hace Jesús con María y con Marta? ¿Por qué incluso se nos muestra aquí que Jesús llora? Jesús llora y aquí se nos hace un comentario que los judíos decían, miren cuánto le amaba. Si nosotros somos un poquito observadores, los judíos por lo regular, cuando pensaban, esto seguramente va a ser el Señor Jesús, o lo dice por esto, por lo regular estaban equivocados. Y en este caso no es la excepción. Jesús no lloró porque estuviese experimentando el mismo desánimo, el mismo sentir de frustración, de derrota que experimentaban los demás. No. Si Él les había dicho hace apenas unos momentos que creyeran, que el que creía en Él, aunque estuviera muerto, iba a vivir. ¿Cómo es posible que entonces el Señor Jesús, al ver este cuadro, llorara por la misma motivación que los demás? Él lloraba porque veía precisamente la incredulidad de la gente, porque veía que el amor de Dios no estaba presente todavía en sus corazones, que Él mismo todavía no era uno con los demás, que era necesario que les siguiera dando más pruebas de que Dios lo había enviado a Él. Y ora a Dios. Esta oración que hace el Señor Jesús es cortísima, pero es la que más me ministra de toda la palabra. ¿Por qué? Porque Él casi se disculpa con Dios, diciéndole, Señor, perdóname que yo te estoy diciendo, escúchame, yo sé que tú me escuchas, pero lo tuve que decir a causa de que ellos no me creen.
¿Qué nos dice esto? Que Jesús tenía una relación plenamente permanente con el Padre, al grado de que él no necesitaba ser protocolario y decir, bueno, a ver, escuchen, vamos a hacer esto, vamos a orar. No, él ya tenía esa comunicación directa con el Padre, de modo que el Padre conocía sus necesidades y que Jesús no solo estaba consciente de eso, sino de que Jesús sabía que el Padre iba a responderle. La palabra dice que Dios conoce nuestras necesidades. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos conscientes no solo de eso, sino de que el Señor va a dar una respuesta ya a nuestras necesidades? Al grado de que ya no es necesario que nosotros digamos una palabra, porque todo ya fue dicho en nuestros espíritus. Ese es el motivo por el cual Jesús llora, porque todavía todos los que estaban ahí alrededor no alcanzaban a ver eso. Y bueno, nosotros podemos ver que hay un milagro. Lázaro resucita. Pero el motivo por el cual Lázaro resucitara no era precisamente para que los corazones de las hermanas de Lázaro fueran consolados, sino era nada más dos cosas. Uno, un destello de lo que la gloria de Dios puede hacer si nosotros podemos creer. Y número dos, era una sombra de que la muerte iba a ser totalmente derrotada a través de la resurrección de Cristo. Cuando nosotros podemos ver y decimos, es que viene la enfermedad, vemos la muerte como la peor derrota. Pero aquí Jesús estaba mostrando que aún en esta derrota aparente, la gloria de Dios sobrepasa todo esto. Y les dice, si tú puedes creer, vas a ver la gloria de Dios, aun cuando los resultados de lo que tú estás pidiendo sean adversos. Nosotros debemos recordar, hermanos, que como dice la palabra, ningún trabajo en el Señor es en vano. Esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios 15, 58. Dice, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano todo ese desvelo que tú experimentaste cuidando a alguien, hermano. No es en vano todo ese tiempo que tú invertiste yendo y viniendo. No es en vano todas esas noches que tú te la pasaste en vela. No es en vano todo lo que gastaste. No es en vano incluso esa desatención que tú recibiste, ya sea por el mismo enfermo o por incluso los que te rodean. Nada de eso es en vano. Como les decía, esos son los frutos por los cuales el Señor, como leíamos al principio, les dice, yo estuve de esta manera y tú fuiste a mí. Esas son las cosas que nos abren las puertas de los cielos, hermanos. Entonces, por ningún motivo, a pesar de el desenlace que pueda llegar a tener todo ese proceso, pienses que fue en vano. Nunca pienses que has sido derrotado, porque nosotros sabemos que aún la muerte ya fue derrotada por el Señor Jesús al haber resucitado. Pudiéramos decir que cuando suceden estas tragedias, les decía, se sienten despojados. Decimos, ¿qué me queda? ¿Qué me queda?
Y yo sé que no estamos descubriendo ahorita el hilo negro, hermanos. No les estoy diciendo algo que no hayan oído anteriormente. Pero tenemos que ver que Cristo es lo que siempre nos queda. Es lo que siempre nos debe de llenar y es nuestra herencia, hermanos. Vamos a leer rápidamente Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A todas estas personas justas que el Señor les está diciendo, que lo atendieron cuando Él estuvo en necesidad, y que ellas no lo pueden identificar, es porque vivieron estas circunstancias, hermanos. Por eso les digo, les animo, no piensen que el trabajo es en vano, que el trabajo no llevó frutos, que el trabajo mejor ni se hubiera hecho, que el trabajo dejó más males que bienes. Porque aún, hermanos, les puedo decir que ahí hay un dicho, ¿no? De que miren estas canas, cómo me marchité a causa de todo este proceso. Aún eso, hermano, es una señal de que hubo un fruto en el cual tú te desprendiste de tu tiempo, tú te desprendiste, en resumidas cuentas, de tu vida, hermano, con tal de estar ahí, apoyando, sosteniendo la mano de alguien. Y yo sé que cuando estamos en situaciones adversas es difícil ver, pero gloria a Dios por su misericordia, que aún de esas circunstancias nos permite descansar y levantarnos, así como se le decía al profeta Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 19:7, hermanos, para que después lo puedan leer con calma. Él se levanta con el temor de que solamente quedaba él, de que todos los profetas de Dios ya habían sido asesinados. Y así es cuando, posterior a un proceso tan largo y complejo, en el cual no se obtiene lo que se esperaba, se siente uno solo, se siente uno que nadie lo puede entender, se siente uno totalmente despojado, caminando por un desierto. Pero el Señor le mostró posteriormente a Elías, y quiero que reflexionen en esto, hermanos, de que Elías no estaba solo, de que el Señor estaba cuidando a un remanente que hacía que Elías ya no estuviera solo. Y así ustedes, hermanos, todos los que han sido cuidadores de algún enfermo, no están solos, hermanos. Aun cuando no lo parezca, aun cuando no los conozcan, hay gente que está atravesando por lo mismo y a la cual el Señor también está cuidando como ese remanente. Y todos estamos perseverando en el Señor, como dice el versículo, para la salvación de nuestras almas, no de nuestros cuerpos, no de la perpetuidad de nuestros días en esta tierra, no, para la salvación de nuestras almas. Que el Señor, hermanos, los siga fortaleciendo,
Que el Señor siga siendo esa roca que impida que ustedes caigan, hermanos. Que este mensaje sea de edificación, sea de bendición, sea como un ungüento para todo aquel que lo necesite. Bendiciones, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo en el Señor.